Después de pasarme todos los vídeos que grabé en verano quejándome del calor que hacía, por fin ha llegado la época del año que a mí más me gusta, sin lugar a dudas, que es el invierno. El otoño está ahí, el otoño también me chifla, o sea, el otoño y el invierno, bueno, en verdad, otoño e invierno son mis dos. Y es que a mí, esto de poder ir con tus jerseys calentitos, los abrigos gorditos, el gorro, tal, no sé qué, yo soy feliz. Yo, yendo como una cebolla, soy feliz. Y si encima huele, o huelo, mejor dicho, para comerme, ¿qué queréis que os diga? Marta es happy. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas? Bueno, feliz domingo y vamos a sentarnos tranquilísimamente porque esto creo que va a ser un vídeo bastante largo. Así que os invito a que os hagáis una infusión, un cafetito, un chocolate caliente que en esta época del año entra y sienta... ¡Ay, cómo sienta! Que nos vamos a sentar porque hoy me apetece hablaros de los que son mis perfumes favoritos para el invierno. Y si me conocéis, si me habéis visto ya más vídeos, vais a decir, vas a sacar la artillería gourmand. Y sí, en invierno aprovecho para sacar la artillería gourmand, pero hoy voy a hacer un cambio porque también no todo lo que os voy a enseñar va a ir en ese aire, en esa familia, sino que voy a empezar a enseñaros perfumes que me encantan en invierno y que no son gourmand, porque oye, una tampoco, vale que son mi debilidad, vale que son mis favoritos, que yo lo entiendo, que es que son mi perdición, pero no significa que solo use esos. Así que nada, poneos cómodos, que empezamos. Pues de toda la selección os he sacado 10 perfumes y no van a ser ordenados por gustos ni nada, los voy a ir ordenando un poco por parecidos, dentro así de las mismas familias, tal y cual. ¿Y qué os parece si empezamos con los chipres? Y es que los chipres normalmente son una familia más dedicada al buen tiempo, más dedicada a la primavera, al verano, pero no por ello todos son iguales. Y voy a empezar por uno que es de reciente adquisición, lleva muy poquito, pero los días que lo he usado ya con frío y tal, la verdad que a mí me ha dejado enamorada y cuanto más frío hace, más bonito me parece. Además voy a juego con él y se llama Midnight Poison de Dior. Este perfume ya está descatalogado, me parece que su lanzamiento fue como en 2007, una cosa así, aprox, sí, por ahí. Yo con este perfume tengo una historia un poquito especial, porque yo me acuerdo de probarlo cuando salió, yo era un mico en aquella época, yo estaría, no sé, estaba en la ESO, no sé qué edad tenía yo, más o menos 14, una cosa así debía de tener cuando salió. Y a mí el anuncio me flipó, o sea, es precioso. Pero me acuerdo de probarlo, de ir a la señorita, porque estaba encima en la parte de arriba, y decirle a la consejera que estaba por allí, oye, perdona, ¿me puedes decir? Que la señora me miró en plan, ¿pero tú para qué quieres eso? Me pareció súper fuerte en aquella época. Yo era un mico, os lo recuerdo. Era un mico que llevaba mis Armani Coats y cosas de estas, pero este ya me parecía too much. El nombre me parecía precioso y os diré que mi primer correo electrónico, que ya está en desuso, tenía mucho que ver con este nombre. Mucho. Anécdotas aparte, vamos a hablar un poquito de lo que es el perfume en sí. Y es que este perfume combina muy bien el patchouli con la parte cítrica de la mandarina, sobre todo se lo nota mucho al inicio, combinada después también con rosa y con ámbar. Entonces tenemos aquí un perfume bastante nocturno, de hecho creo que su nombre y su estética, todo ello invita a ponérselo de noche, y sí que es verdad que es una maravilla, es que este huele realmente bien. No gusta a todo el mundo, también hay que decirlo, es un patchouli bastante intenso, es un poco tipo rollo Angel de Thierry Mugler, o sea, si os gustan ese estilo de patchoulis potentitos e intensos, id a por él, pero a mí la verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque yo con los patchoulis tampoco es que sea ni amor ni odio, ¿vale? O sea, hay con algunos que me llevo muy bien, pero hay, por ejemplo, con el Angel, que para mí es demasiado. Sin embargo, con este, la verdad que hacemos buenas migas. Sí que es verdad que de vez en cuando le pongo alguna capa de algo para hacerle un poco de change, porque ya sabéis que a mí me gusta jugar bastante con los perfumes, pero en sí es un perfume muy chulo. Respecto a buscarlo, no buscarlo, merece la pena, no merece la pena. No iba a hacer una reseña completa de él precisamente por eso, porque está descatalogado, es muy difícil de encontrar y está a unos precios estratosféricos. ¿Merece la pena?
esto fue azar que acabara conmigo, la verdad. Pero bueno, lo que os quiero decir, tenemos muchos en el mercado que tienen este tipo de notas, pues tampoco hace falta ponernos como locos a buscar descatalogados, porque también tenemos el riesgo de que vengan en X condiciones, tal, porque al final son muchos años los que llevan hechos. Pero bueno, eso ya es un poco cada uno. Personalmente ya os digo que me gusta y me parece muy buena opción dentro de los patchouli. Creo que sí. Y bueno, ya si sois un poco coleccionistas tal y cual, pues tener una de estas manzanitas que ya descatalogadas tal, pues oye, a una pues le hace ilusión. Pero eso ya es puro coleccionismo. Eso no hay más. Seguimos con perfumes así un poquito más alejados de mi zona de confort y voy a pasar a hablaros de otros chipres, en este caso combinaciones con cuero sobre todo. Y uno de ellos es el Black Perfecto de La Petit Gouverneur de Guerlain. En este caso lo que tenemos aquí es una mezcla de guinda, de cuero, de almendra, de regaliz, una cosa muy graciosa, la verdad. Este perfume, volvemos a lo mismo, le cogí a ciegas y fue una de estas compras a ciegas súper exitosas. O sea, me encanta. Huele muchísimo la guinda. Que por cierto, la guinda es la cereza ácida. Tiene esa acidez, que tiene el toque ese del cuero, que no es nada masculino, que a mí muchas veces el cuero me trae tantas fragancias masculinas que no me llevo bien con ellos. Y por supuesto tiene en el fondo esas notas de almendra, esas notas de regaliz que le dan mucha chispa. Volvemos a lo mismo, este para mí es otro perfume así de usar en frío y usar de noche. Son perfumes que no son adecuados para todos los días, no son adecuados para ir a la oficina, no sé, no me veo yo así. Pero esto cuando una se pone de aquellas maneras, esto es un complemento divino. Y he de deciros otra cosa, a mí el frasco, este es el pequeñito de 30, me parece una moniquería. Además es que el tamaño que tiene es el típico de salgo tal, no sé qué, al bolso y así si tengo que hacer algún retoquito, va estupendo. Calidad, es un Guerlain y creo que es de los que mejor le han salido de toda la gama de La Petit Gouverneur. Os diré que es mi favorito y es el único que tengo de esa gama porque el resto no me terminaron de cuajar. No tenía yo... No. Este, el negro. No sé, tiene algo este perfume. Ese regaliz al final... y es... Hablando de regaliz, ¿os acordáis que os hice la reseña del Black Opium? Del Intense del regaliz. Si os gusta el regaliz, id con este que es todavía más intenso. Este es mucho más rico. Y bueno, otro de estas características... Os estoy sorprendiendo hoy, seguro, ¿eh? Seguro que esto no lo esperabais. Esperabais aquí las vainillas reinantes. ¿A que sí? Si es que ya os conozco. Os conozco tanto que os diré otra cosa. Si no estáis suscritos, suscribíos al canal y perteneced a la familia de los locuelos y locuelas, que esto... Estamos todos muy locos, muy grillaicos, pero nos lo pasamos bien. Así que seguimos. Y seguimos con Bottega Veneta o de Velours. Este perfume es otra combinación de cuero, pero en este caso tenemos muchas especias. Este es un cuero muy picante, mucho. Tenemos también algo de rosa y es un perfume difícil, en el sentido de muchas veces no sé cuándo ponérmelo. Me pasa como con estos, son perfumes como más serios, más elegantes, más... no valen para todos los días. Bueno, La Petit Gouverneur no es serio. No, La Petit Gouverneur no es serio, es cañero. Este no. Este es mucho más intensito. Y ese picorcillo que tiene le da un twist y hace que muchas veces cuando me lo pongo diga, madre mía, me encanta, qué bien huele, qué tal, qué no sé qué, qué diferente, que muchas veces es lo que buscamos. Al final la nariz se nos aburre, acabamos con una especie de anosmia transitoria de tanto estar oliendo lo mismo, que muchas veces lo único que quiero es algo totalmente diferente a lo que llevo siempre y muchas veces tiro de este. Ya os digo, es un perfume con clase, un perfume difícil de encontrarles similitudes, difícil de decir, pues se parece a tal. No, este ahora mismo es único en mi colección con estas características. Entonces eso también hace que mucha gente te pregunte, ¿cuál llevas tal? Qué raro, qué tal, qué especial, qué no sé qué. Porque no son aromas de los que están inundada la sociedad, digámoslo así. Así que bueno, estos van a ser los tres que se me salen más de mi zona de confort, pero me voy a ir acercando a ella porque lógicamente tienen que estar mis estrellas. Así que continúo con los que pertenecen un poquito más a la familia oriental ambarada. En ese caso os enseño dos, os enseño
My Burberry, la edición Black. Os hablé un poquito de él, no me acuerdo en qué vídeo. Creo que fue en el tag de las 20 preguntas, 20 perfumes, el tag que hice con Pat y con Julia, creo que fue ahí donde lo mencioné. Y este perfume es súper elegante. Es un ámbar seco, un ámbar que aunque venga acompañado del melocotón, el ámbar es el protagonista principal, por tanto tiene ese clasicismo, ¿no?, en el aroma, y huele y dura horas, horas y horas. Es lo que más me gusta de este perfume. No se debe hacer lo que estoy haciendo, de ir oliendo todos los frascos, pero llevo un rato grabando. He grabado otro vídeo anteriormente y tengo la nariz que, en fin, de aquellas maneras, pero bueno, así por lo menos refresco un poco la memoria, aunque no sea lo mejor. Ya sabéis que lo mejor siempre es probar en Mouliet, en secante, para, aunque sea refrescar, pero si me pongo a sprayar todos estos aquí ahora mismo, voy a coger un colocón alcohólico que no voy a poder con él, así que me lo vais a perdonar. Pero bueno, seguimos hablando de este. Lo que más os destacaba de este perfume era la duración que tenía. Este perfume me dura muchísimo en piel, pero muchísimo más en ropa. Además, ese aire clásico, ese aire elegante, me parece ideal dentro de todos los Burberry. Y en comparación con su hermano, con la versión My Burberry, sigo prefiriendo este, sin duda alguna. Ya os digo, para esos momentos así un poquito más, pues que unas tienen que ir un poco más fino, un poco más elegante, una reunión de trabajo, una tal. Este sí que me cuadra muy bien para ambientes de oficina, tal y eso, divino. Pero, si nos gustan los ambarados, pero queremos algo un poquito más dulce, yo me voy a mi perfume de Navidad. Y va a ser así, es que este es mi perfume de Navidad. El Dolce & Gabbana de One Essence. Este perfume vuelve a tener ese toque ambarado que tenía My Burberry, pero en este caso el melocotón y la azucena están mucho más presentes, mucho más dulces, mucho más femeninos y entrañables. Este perfume es más amistoso, es un perfume rico de oler, rico de abrazar, un perfume de ¡ay, qué mona vas tú! ¡Qué! ¡Ay, ay, ay! Por supuesto, en este el melocotón es súper dulce. El melocotón le da ese toque redondeado a la fragancia que me encanta. Ya sabéis que el melocotón es una de esas notas que a mí, pues eso, el melocotón y el albaricoque conmigo se llevan muy bien. Y en este perfume, de verdad que... ¡ay! De hecho, ahora mismo lo estoy oliendo así un poquito y me recuerdo al Coco Vanille de Mancera, que también lleva melocotón, y esa salida tiene un poquito, pero esta sería la versión mucho más invernal, una versión mucho más densa, una versión muy cremosita, y ya os digo, es que es una pasada. Tengo también la versión de One normal, que es mucho más frutal, pero no se parecen tanto. Si queréis algo mucho más cálido, mucho más acogedor, mucho más para el tiempo de invierno que estamos hablando, Essence sería sin duda mi opción. Sin duda alguna. O sea, de verdad. Y bueno, vamos a ir con perfumes que ya son un poquito más de mi zona, ¿no? Pasaríamos a otro Poison, en este caso el Poison Girl de Dior, la versión perfume. Ya os hice la reseña comparativa hablando de las tres, pero para el tiempo invernal, lo que os decía, me quedo con el Poison Girl. Su duración es mucho mejor y aunque tenga ese batiburrillo de notas que no sabes muy bien a qué huele, porque esto lleva un poco de todo, lleva batonca, lleva almendra, lleva vainilla, lleva ahí ¡pah! A todo, este le da a todo, es un olor, pues eso, que sí, que está muy bien. Respecto a las comparaciones con los otros Poison, no tiene nada que ver. Cada Poison es un capítulo nuevo, es un cuento nuevo dentro de la gama de Dior. O sea que se llame Poison no significa que nos vaya a gustar porque otro nos guste, porque ya os digo, son canciones totalmente diferentes. En este caso, Dior lo que quiso hacer fue una interpretación mucho más joven, una interpretación más adecuada a lo que se estaba llevando en ese momento, es decir, a toda la corriente gourmand, le metió las notas que tenía que meterle y creo que triunfó. Creo que no lo hizo mal. Hay mucha gente que le odia el Poison Girl porque dice que no se parece a nada de lo anterior. Pues bueno, para gustos los colores. Y aquí os voy a decir una cosa. Tengo un problema. Y a ver si vosotros me dais algo de solución, me aportáis algo de luz. Hace poco me hice con un Hypnotic Poison, la versión Roll-On. Un Hypnotic Poison hecho este año, de los últimos que están haciendo. No sé si habéis visto el cambio en el packaging y tal que ha habido. Me parece que ha sido en 2018 todo este cambio, las cajas, tal cual. No sé qué ha pasado, pero haceos con uno antiguo porque yo lo que he estado probando con él
no es el mismo. Os lo hubiera sacado si hubiera sido una edición de las antiguas, porque ese Hypnotic Poison verdaderamente merecía muchísimo la pena. Esa nota de almendra y vainilla es súper rica, pero la versión actual es que está como mucho más diluida, está como mucho más aguachirri. No sé, he sido la única que lo he notado. ¿Lo habéis notado? ¿Habéis probado tal? Por favor, dadme información. No sé a vosotros, pero a la cámara la he debido aburrir tanto que ha decidido dejar de grabar así, sin más, y estoy volviendo a grabar la mitad del vídeo porque se había echado una siesta, así, básicamente. Así que bueno, después de toda esa chapa que os he metido, que hoy está siendo un vídeo un poco parlanchín, un vídeo un poco así, muy de cháchara, mucho, Marta, te estás yendo mucho por los cerros de Úbeda. Vamos a continuar y vamos a ir acercándonos ya a lo que viene siendo mi terreno. Y es que para mí una de las mejores cosas del invierno es el chocolate. El chocolate. O sea, una buena taza de chocolate caliente, a mí eso... Es que en una tarde de invierno fría, yo es lo único que pido. Una taza de chocolate, que ya si le pones unos churritos al lado, unos bizcochitos de soletilla, pues oye, ya la cosa ya mejora muchísimo. Pero bueno, con el chocolate solo a mí me encanta. Y lógicamente eso se traduce a que también me gustan las fragancias de cacao. Y ya lo sabéis porque os la he enseñado alguna vez, Good Girl de Carolina Herrera me gusta mucho. Esa mezcla que tiene de vainilla y cacao son las notas que más se destacan conmigo, también un poquito de batonca y me vuelve loca, me chifla. Bueno, del frasco paso de hablar porque ya sabemos que cada uno tenemos nuestros gustos y aquí no hay ningún problema, pero sí que os voy a contar de este, os hice reseña, que es el Choco Musk de All Rehab. De este perfume me gusta muchísimo cuando los pongo en capas, porque cuando los pongo en capas es todavía más dulce, es todavía más intensa el Good Girl, y como este tiene esa capa aceitosa, hace que Good Girl se agarre todavía muchísimo más, y eso que de rendimiento yo con él no tengo ningún tipo de problema, pero ya os digo, este combo así es chachi, me gusta. De hecho, otra cosa que me gustaría mencionar, cuando se hice reseña de este, mucha gente me preguntó que dónde lo podía comprar, tal, que lo había comprado al final, tal. Solamente está por eBay y me puse a buscar y es que hay un montón de vendedores de diferentes precios, tal. En función de donde vivías te venía mejor uno u otro, por eso no puse ninguno al final en el link. Preferí dejarlo en eBay y así cada uno podíais buscar a ver cuál os venía mejor, a ver si iba a dar yo alguno y luego, no sé, es que no había... Era un poco raro eBay. No me gusta demasiado eBay, lo que pasa es que para esto no hay más cosas. Y muchos me dijisteis que os había flipado, que muchísimas gracias por la recomendación tal y cual, porque había sido un descubrimiento súper chulo. Así que eso a mí me llena un montón, eso me llena la patata. Así que, jolín, que de verdad, que para eso estamos, para contarnos así amores, descubrimientos, cosas chachis, y ya si encima valen 2 euros, pues mejor todavía. Así que me alegra muchísimo poder ayudaros con mis reseñas, porque de verdad, para eso estamos, para charlotear de perfumería y para que esto sea así, pues una comunidad de locuelos y locuelas amorosa y divina. Así que otro de mis cacaos tenía que salir, pero antes de eso os voy a enseñar uno nuevo, y es que os comenté, bueno, lo habéis visto en el vídeo del jueves, que estuve en la tienda de Las. Esta fue el otro perfumillo que se vino conmigo. Se trata del I'm Home y en este caso tenemos una mezcla de benjuí, vainilla y cacao, que cuando tú lo hueles así, la salida huele a laca. O sea, tú lo pones así, huele a laca, así del pelo. Pasarela Cibeles, el LED, L'Oreal, todas estas. No es muy agradable. La gente de Las me dijo, quieta, para, espera, pruébatelo en la piel, tú tranquilamente, dale tiempo. ¡Qué cambio! O sea, es súper aceitoso este perfume. Es un perfume de estos densos, que los notas que tardan en secar. Parece un poco tipo los de Montal, que tienen ese rollo así súper espesito. Pero una vez que se asentó, una vez que estuvo conmigo bastante rato, la verdad que el aroma me empezó a conquistar. Es un aroma a cacao súper amargo, o sea, aquí ya dulzura cero, un cacao bien amargo, bien resinoso por esa parte del benjuí. La vainilla prácticamente no se la siento, lo que le noto es esa crudeza del cacao que a mí me gustó un montón, sobre todo porque no tenía ninguno de este estilo. Ahora sí que me está viniendo así la cosilla, las ganas de poner una capa del de All Rehab con él. Creo que estos dos podrían funcionar muy bien juntos para darle una capa un poquito dulce, pues ¿por qué no? Por probar, ya sabéis que a mí esto de los jugueteos con perfumes me encanta.
Ya os contaré a ver qué tal con ese, porque puede ser chulo. Pero lo que sí, este de las sé que no gustaría a todo el mundo. Es un perfume para probar en piel. Ya me lo dijeron, que eran un poco camaleónicos y que estos perfumes igual a tu amigo le quedan divinos, 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 divinos y a ti no. Más incluso que los perfumes convencionales, o sea, son muy rarillos ellos, son muy especiales. Pero si encontráis alguno que os va, oh, este señor aguanta lo que le eches, o sea, una duración brutal. Eso me sorprendió muchísimo, pero es que ya el spray nos dura 6 horas, pues imaginaos un perfume como este. 12 horas te las hacen la piel, pero feliz, feliz, feliz. También es unisex. Y he de decir que este tengo que probarlo. Ya sé a quién se lo tiene que probar. Pero bueno, os voy a hablar de otro cacao. Ya le conocéis, he sido muy pesada, pero ha sido la compra del año. Lo tengo clarísimo. O sea, ¿qué os voy a decir de mi fosquito borracho? Pues que me encanta y que ya le falta un dedo y a mí eso me pone triste porque sé que es un perfume que cuando se me termine voy a querer otro. Porque es que esto es maravilloso, o sea, sin duda. Ya sé que no lleva muchísimo tiempo conmigo, pero es que me tiene enamorada. O sea, está por supuestísimo en mi top de perfumes favoritísimos, o sea, chifla. Pero no voy a hablaros más de él porque soy muy pesada. En verdad, me paso muchos. Soy muy canchina a veces, pero bueno. Cremallera, seguimos. Vamos con los últimos perfumes que me quedan. Ya vamos a hablar de 2 perfumes nicho que me encantan, donde ya vamos a tener a mi señora vainilla. Por un lado vamos a tener el Muntal Sweet Oriental Dream, y en este caso, cuando os hice la reseña, me pone nerviosísimo el ruidito. Os decía que esto era una bomba de miel, y sí, en temperaturas un poquito más cálidas, la nota que más se le destaca es la miel. Sin embargo, ahora que lo estoy usando en temperaturas mucho más frías, me está sorprendiendo un montón porque lo que destaca es la almendra y la vainilla, pero no de una manera tan empalagosa ni tan dulce como en verano. Suele pasar que las notas más dulces casan muy bien en climas fríos precisamente por eso, porque se apagan un poquito y son más llevaderas que con el calor, que todavía suben más. Entonces, llevo unos días que le estoy metiendo una caña, o sea, tremenda. Entre que dura muchísimo y que el aroma me encanta, o sea, el que tiene ahora mismo esa almendrita, tal, no sé, delicioso, o sea, una chulada de perfume, así da gusto, pero ya sabéis que yo con Muntal me llevo muy bien. Y por último, un perfume que por supuesto tenía que estar, es el Muntal Sweet Vanilla. De este ya os hablé, es una vainilla albaricoreada, o sea, es una vainilla súper dulce, una vainilla un poquito almibarada incluso, ese aroma a tostadas, ese aroma a mermelada de melocotón, es que es divino, me encanta. Y volvemos a lo mismo, lo que os decía, debido a que hace mucho más frío, este perfume es mucho más llevadero en invierno. Este en verano, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que pasarse. Pero si ya es rico en días de otoño, en días así un poquito tal, cuando es del día más frío todavía es de estos perfumes que te calientan, que te endulzan y que vas tú así como si fueras con una mantita por la calle. O sea, me encanta la buena vibra que me da este perfume, es muy yo, este perfume es muy yo. Así que bueno, después de este vídeo más largo que un día sin pan, no sé cuánto habrá durado esto al final, muchísimo. Yo creo que os habréis acabado ya el café, el té, el chocolate, habréis ido a por los ganchitos, no sé, esto ha sido muy largo. Pero bueno, me da culpa que me he enrollado mucho hablando, pero es que me apetecía sentarme y contaros así, pues como si no estuviera tomando un café con vosotros y estuviera enfrente, pues igual. Así que bueno, espero que os haya gustado este tipo de vídeos, ya sé que son muy largos, lo sé, pero bueno, son vídeos que los hago menos, ¿no? Precisamente por eso. Y nada, que es que a mí me encanta el invierno y me encantan las fragancias de invierno, me gustan mucho más que las de verano, así que yo en esta época de año soy súper feliz. ¿Y vosotros? ¿Os gustan estas fragancias de invierno? ¿Sois más de verano? ¿Cuáles son vuestras favoritas de invierno? Por supuesto. Todo eso, dejádmelo en los comentarios, así le echamos un ojo y vamos sacando, a ver qué nos encontramos, que ya sabéis que a mí me encanta esto hablar con vosotros. Así que nada, locuelos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, por acompañarme en otro vídeo, y que es que sois un amor. A mí me tenéis loca, divina y encantada. Así que empezad muy bien la semana, que el jueves nos vemos, y hasta otra. ¡Chao!